El frío de Bogotá no era solo una cuestión de altitud, sino de indiferencia. Penetraba los huesos de Lucía, una niña de 9 años cuya mirada era más vieja que su edad. Sostenía un ramo de rosas marchitas en el semáforo de la Candelaria, un barrio donde la historia y la pobreza chocaban en cada esquina de piedra. A su lado, aferrado a su chaqueta rota, estaba Mateo, su hermano de 6 años. Mateo no hablaba. Sus ojos grandes solo reflejaban el gris del cielo, y una tos seca sacudía su pequeño cuerpo. Lucía lo miró. Sacó la única arepa que guardaba en el bolsillo y, sin dudarlo, se la entregó. El hambre de ella podía esperar. El de él, no. Un sedán negro de lujo se detuvo, sus ventanas ahumadas separando 2 mundos. Dentro, don Rafael Valdivia, el arquitecto más renombrado de Colombia, miraba sin ver. Desde que su esposa e hija murieron en esa misma avenida hacía 5 años, Rafael se había convertido en un fantasma habitando una vida de lujo estéril. Su sobrino, Julián, sentado a su lado, revisaba ruidosamente unos papeles. «Tío, si no firmas la transferencia de los lotes, la constructora se impacientará». Rafael solo asintió, su rostro una máscara de apatía. El dolor lo había vaciado de todo propósito. Esa noche, Julián y su esposa, Valeria, salían de un restaurante exclusivo. Valeria, envuelta en un abrigo de piel blanca, reía de algo trivial. Lucía se acercó, extendiendo su última rosa, una flor para la dama. Mateo, tropezando por el cansancio, rozó el abrigo de Valeria. Ella soltó un chillido agudo. «Quítate, niño inmundo, esta piel es de bisón». Julián, con una sonrisa despectiva, empujó a Mateo, quien cayó sobre el pavimento mojado. El niño ni siquiera lloró, solo se quedó inmóvil, mirando el suelo. Julián sacó un billete de baja denominación y lo arrojó a los pies de Lucía. «Anda, lárgate y cómprale algo de dignidad a tu hermano». La humillación colgó en el aire, pesada y tóxica. Lucía no se movió. No miró el dinero. Sus ojos, llenos de un fuego helado, se clavaron en Julián. Con una lentitud desafiante, ayudó a Mateo a levantarse, le limpió el rostro sucio con su propia manga y, sin decir palabra, le dio la espalda al dinero y a la pareja. Caminó hacia la oscuridad, sosteniendo a su hermano como si fuera el único tesoro del mundo. Dentro del sedán, detenido a pocos metros, don Rafael lo había visto todo. Observó la crueldad casual de su sobrino y la repulsión de Valeria. Pero lo que rompió su letargo fue la mirada de la niña. No era una mirada de súplica, sino de rabia pura y protectora. Vio cómo ignoró el dinero, eligiendo el orgullo sobre la necesidad. Por primera vez en 5 años, Rafael sintió algo más que dolor. Sintió una punzada de vergüenza. La imagen de la niña protegiendo a su hermano se quemó en su memoria. Dime, ¿alguna vez has presenciado un acto de injusticia tan evidente que te dejó sin aliento? ¿Qué crees que debería haber hecho don Rafael en ese momento? Cuéntamelo en los comentarios mientras continuamos con esta historia. Los días siguientes fueron una mancha borrosa de hambre y frío. Mateo empeoraba. Su tos se volvía más profunda en la humedad de la noche, bajo el puente que llamaban hogar. Lucía sentía el miedo como un nudo en el estómago. Sabía que la compasión no compraba medicinas. La desesperación comenzó a roer su determinación. Envuelta en trapos, abrazaba a su hermano, susurrándole historias de un lugar cálido, historias que ni ella misma creía. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para salvarlo. Pasó una semana. Rafael, incapaz de sacudirse la imagen de la niña, se encontró conduciendo sin rumbo, terminando, como siempre, en el cementerio central. Era el aniversario de la muerte de su familia. La lluvia caía sin piedad, un espejo de su mundo interior. Se paró frente a la lápida de mármol de su hija, un monumento frío a todo lo que había perdido. El cementerio estaba desierto, excepto por el sonido del viento y su propia y silenciosa miseria.
Era un hombre rico que no poseía nada. Entonces, entre las tumbas más antiguas y olvidadas, vio un movimiento. Un pequeño bulto de cartón y plástico. Se acercó, la curiosidad venciendo su dolor. Allí, bajo el improvisado refugio, estaba la misma niña, Lucía. Estaba temblando violentamente, pero no por sí misma. Había envuelto a Mateo en su propia chaqueta, la única prenda de abrigo que tenía. Ella recibía la lluvia helada directamente sobre su delgada camisa, mientras intentaba proteger a su hermano del viento con su propio cuerpo. Rafael se quedó inmóvil. El sacrificio era tan puro, tan absoluto, que lo golpeó como un golpe físico. Vio a Lucía frotar las manos de Mateo, su aliento creando una pequeña nube de vapor. No te preocupes, Mateito. Mamá dice que después de la lluvia siempre sale el sol. Yo soy tu sol ahora. Estás a salvo. El acto de la niña no era lógico, era amor. Era el tipo de coraje que él, con toda su riqueza, había olvidado que existía. Era la definición de la palabra guardiana. El caparazón de apatía de Rafael se hizo añicos. Vio el reflejo de su propia hija en la valentía de Lucía y la vulnerabilidad de Mateo. Le recordó todo lo que no pudo proteger. Se quitó su abrigo de cachemira, una prenda que costaba más de lo que la niña ganaría en un año, y avanzó lentamente. Lucía levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza, lista para huir o pelear. Se puso de pie, colocando a Mateo detrás de ella, como una loba defendiendo a su cachorro. Rafael levantó las manos suavemente. No les haré daño. Tienen frío. La niña no se movió, sus puños apretados. Él se detuvo a unos metros y con un movimiento lento, extendió el pesado abrigo. Es para los dos. Afuera llueve mucho. Lucía lo miró, luego al abrigo, luego a su hermano que temblaba. Vio en los ojos del hombre algo que no había visto en mucho tiempo. Una tristeza genuina. Lentamente, aceptó el abrigo y envolvió a Mateo en su calor seco y lujoso. Unas horas más tarde, estaban en un pequeño café en la Macarena. El olor a chocolate caliente y pan de bono llenaba el aire. Mateo comía con una velocidad desesperada, pero Lucía solo tomaba pequeños sorbos, sus ojos nunca dejando a Rafael. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella, su voz áspera por el desuso y la desconfianza. Rafael la miró, la pregunta resonando en el vacío de su propia vida. «Porque una vez tuve una hija», dijo él, su propia voz quebrándose, y ella habría admirado lo que hiciste en el cementerio. Lucía bajó la guardia por un instante. Leuta contó su historia. Su madre había muerto de neumonía el invierno pasado. Mateo no había dicho una sola palabra desde ese día. El silencio del niño era una tumba. Le contó que su único objetivo era conseguir suficiente dinero para alquilar una habitación, un lugar donde la lluvia no pudiera alcanzarlos, y llevar a Mateo a un médico. No pedía caridad, solo explicaba su guerra. Rafael escuchó, y cada palabra era un peso más sobre su conciencia. Decidió llevarlos a su casa, solo por esa noche, para que durmieran en una cama caliente. La mansión en Rosales era vasta y silenciosa como un museo. Cuando Julián y Valeria los vieron a la mañana siguiente, el horror fue inmediato. «Tío, te has vuelto loco. Son sucios. Son ladrones». Valeria exclamó, retrocediendo como si estuviera viendo ratas. «¿Qué dirán nuestros amigos? Esto es una humillación». Julián estaba furioso, viendo su herencia amenazada por 2 niños de la calle. Valeria decidió actuar. Mientras Lucía y Mateo desayunaban en la cocina, abrumados por la cantidad de comida, Valeria entró en el estudio de Rafael y deslizó un pesado pisapapeles de plata en la mochila rota de Lucía. Luego, corrió hacia su esposo. «Tienen que irse ahora, ya están robando». Julián sonrió. Era la excusa perfecta. Irrumpió en la cocina, agarró la mochila de Lucía y la vació sobre la mesa.
El pisapapeles de plata rodó con un ruido sordo. «Te lo dije, tío. Son criminales». Valeria puso una mano en su pecho, fingiendo conmoción. Lucía palideció. «Yo no lo hice. ¡Se lo juro!». Miró a Rafael, sus ojos suplicando. Julián se cruzó de brazos. «Llama a la policía, tío, o yo mismo los echaré a patadas de esta casa. Dales una lección». Rafael miró el objeto de plata, luego el rostro aterrorizado de Lucía y la mirada triunfante de su sobrino. La escena del restaurante volvió a su mente. La crueldad, la mentira. Rafael se puso de pie lentamente. Su voz era tranquila, pero cortaba como el acero. «No será necesario llamar a la policía, Julián». «Valeria, querida, ¿creíste que no tenía cámaras en mi propio estudio?». La sonrisa de Valeria se congeló. Rafael sacó su teléfono y mostró la grabación. Valeria entrando, mirando alrededor y escondiendo el objeto en la mochila. La verdad llenó la sala, más pesada que cualquier objeto de plata. Julián se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo al blanco. Valeria intentó balbucear. Yo solo estaba... «Cállate», dijo Rafael. El silencio en la mansión era absoluto. Lucía miraba la pantalla, entendiendo la traición. Rafael se volvió hacia su sobrino. «Durante 5 años has manejado mis asuntos. Has vivido de mi dolor, esperando que mi vida terminara. Pero esta niña, en 2 días, me ha mostrado más lealtad y amor del que tú me has mostrado en toda tu vida. Has confundido mi dolor con debilidad. Y ese fue tu último error». Julián intentó recuperarse. «Tío, no puedes creerle a ella por encima de tu familia. Somos tu sangre». Rafael negó con la cabeza. «La sangre solo te hace pariente. El amor y la lealtad te hacen familia. Y ustedes no son nada para mí. Quiero que salgan de mi casa. Ahora. Sus cuentas están congeladas. Su acceso a mi vida está terminado». Valeria sollozó, pero Julián la agarró del brazo, sus ojos llenos de odio. Se fueron sin decir una palabra más. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó como un disparo final. La justicia había sido rápida, pero la sala se sentía aún más grande y vacía. Solo quedaban Rafael, Lucía y Mateo. El magnate se arrodilló frente a los niños. Se sentía agotado, pero extrañamente ligero. Miró a Lucía. Ella tenía razón. Ustedes no robaron nada, pero yo sí. Les robé la oportunidad de confiar, y quiero reparar eso, no solo por una noche. Lucía lo miró, confundida, su instinto protector todavía en alerta máxima. Rafael respiró hondo. Era la decisión más importante de su vida. «Lucía, me has recordado cómo proteger». «Mateo, esta casa necesita desesperadamente una voz. No sé cómo ser un padre de nuevo, pero estoy dispuesto a aprender si ustedes me lo permiten. Me gustaría adoptarlos. Quiero que sean mis hijos». Lucía abrió la boca, pero ningún sonido salió. El concepto de hogar, de padre, era un idioma extranjero para ella. El silencio se extendió. Rafael esperó, su corazón latiendo con una vulnerabilidad que no había sentido en años. Entonces, Mateo, que no había emitido sonido en un año, dio un paso adelante. Se acercó a Rafael, levantó su pequeña mano y tocó la mejilla del hombre. Rafael contuvo la respiración. Mateo lo miró fijamente a los ojos y con una voz pequeña y ronca, susurró una palabra. «Papá». El muro final alrededor del corazón de Rafael se derrumbó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía, no lágrimas de miedo o hambre, sino de alivio. Un sollozo sacudió su cuerpo mientras corría hacia Rafael, quien ya estaba abrazando a Mateo. El hombre los envolvió a ambos, llorando abiertamente por primera vez desde el funeral de su esposa. En el vacío de esa mansión estéril, entre 3 almas rotas, acababa de nacer una familia. Ya no eran un arquitecto fantasma y 2 niños de la calle.
Eran un padre y sus hijos. 2 años después, la mansión Valdivia era irreconocible. Las paredes grises estaban cubiertas de dibujos coloridos. La música sonaba. Lucía, ahora con 11 años, corría por el pasillo con su uniforme escolar impecable, riendo mientras Mateo, más alto y saludable, la perseguía, discutiendo sobre quién había ganado su último videojuego. El silencio de Mateo se había ido, reemplazado por la charla incesante de un niño feliz y seguro. Rafael los observaba desde la puerta de su estudio, el estudio que ahora compartía con los proyectos escolares de sus hijos. Su rostro ya no era una máscara de dolor. Tenía las arrugas de la risa y la preocupación de un padre activo. Había encontrado su propósito no en los edificios de acero y vidrio, sino en las vidas que estaba construyendo en casa. La arquitectura de su alma había sido rediseñada por completo por 2 pequeños guardianes. Una tarde de sábado, la nueva familia no estaba en un club de campo, sino en el centro de Bogotá. Estaban frente a un edificio recién renovado. Un letrero brillante se inauguraba: Fundación El Refugio de Lucía y Mateo. Rafael había usado su fortuna no solo para dar un hogar a sus hijos, sino para honrar de dónde venían. El centro ofrecía comida caliente, atención médica y camas seguras para los niños de la calle de la ciudad. Dentro del refugio, Lucía se acercó a una niña pequeña, que se acurrucaba en un rincón, temerosa y desconfiada, tal como ella solía estar. Lucía se sentó a su lado sin decir nada al principio. Luego, sacó de su bolsillo una barra de chocolate y se la ofreció. «Sé que tienes miedo», dijo suavemente. «Yo también lo tenía, pero aquí estás a salvo. Yo te cuido». La niña la miró, y en los ojos de Lucía vio a una guardiana. Rafael observaba a su hija, su corazón hinchado de orgullo. El ciclo de la bondad, ese que había comenzado con un abrigo en un cementerio, ahora se multiplicaba. Lucía no solo había sido salvada, se había convertido en salvadora. Rafael entendió que su tragedia, la pérdida de su primera familia, no era un final, sino una preparación dolorosa para la misión más grande de su vida. La imagen final de esa tarde no fue de riqueza ni de poder, sino de conexión. Rafael, Lucía y Mateo pintaban un mural en la pared principal del refugio. Un sol brillante, un árbol con raíces profundas y 3 figuras tomadas de la mano. Rafael supo que el verdadero legado no eran los edificios que llevaban su nombre, sino el amor que ahora llenaba su hogar y se desbordaba para sanar las calles frías de Bogotá. Y así, la guardiana de la calle, que una vez protegió a su hermano con nada más que su propio cuerpo, ahora tenía un ejército de amor a su espalda. Aprendió y le enseñó a un mundo cínico que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que estamos dispuestos a derramar para protegernos unos a otros. Si esta historia sobre el poder redentor del amor y la creación de una familia a través de la elección tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta y compártela. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan que la bondad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros.